Antes de ser cuestionada por el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha adelantado y ha descrito el episodio del que fue víctima en las calles de la Ciudad de México. Caminando por el centro histórico de la capital, fue abordada por un hombre que la tocó de forma indebida y que intentó besarla sin su consentimiento. En la conferencia diaria de este miércoles, que ha interpuesto una denuncia en contra del hombre que se le acercó en la calle y la acosó ante una multitud atónita y decenas de cámaras que grabaron el momento. Decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero que lo vivimos todas las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes cuando no era presidenta. Es un delito en la Ciudad de México. Si no presento yo denuncia, ¿en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las otras mujeres en el país?, dijo. La mandataria confirmó que el hombre, que estaba alcoholizado, ya se encuentra detenido por las autoridades de la capital mexicana. Es algo que no debe ocurrir, y no lo digo como presidenta, sino como mujer. Nadie debe vulnerar nuestro espacio personal, ha reiterado Sheinbaum. En la conferencia de prensa, dio a conocer acciones a tomar ante esta situación y al mismo tiempo envió un mensaje muy claro para todas las mujeres del pueblo mexicano. La segunda es este lamentable episodio que ocurrió caminando de aquí de Palacio Nacional a la SEP. ¿Por qué me fui caminando? Porque es más corto, no tiene ninguna otra explicación. Si salimos en auto, se nos había hecho tarde, si salíamos en auto íbamos a llegar 20 minutos después y los compañeros que me ayudan de ayudantía me dijeron, pues si quieres nos vamos caminando, pues caminando a la SEP son 5 minutos. Entonces decidimos irnos caminando, mucha gente nos saludó en el camino sin problema, hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada, pues que vivo este episodio de acoso realmente. En el momento realmente estaba yo hablando con otras personas, no me doy cuenta de inmediato, llega Juan José, que es quien coordina todo el equipo de ayudantía, lo mueve y hasta después que veo los videos me doy cuenta pues de lo que realmente ocurrió, porque pues estoy hablando con mucha gente, sí sentí obviamente la cercanía de este personaje. Estaba, repito, totalmente alcoholizado, no sé si drogado, pero decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven, que es un delito en la Ciudad de México. No en todos los estados de la República es un delito penal, pero en la Ciudad de México sí. Y mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que es un delito, pues en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas. Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país. Entonces tiene que, es en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque es un delito del fuero común, presenté denuncia. Resulta que esta persona después estuvo acosando a otras mujeres, ahí mismo en esa calle, entonces está detenido esta persona. Y primero, es algo que no debe ocurrir en nuestro país, y no lo digo como presidenta, sino como mujer, y en la representación de las mujeres mexicanas. No debe ocurrir. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar, nadie. Nadie debe vulnerar nuestro espacio personal. Ningún hombre tiene derecho a vulnerar ese espacio. La única manera es bajo la aprobación de la mujer. Entonces eso no puede ocurrir. Entonces le pedí a Citlali, ya lo vamos a presentar, primero que revisemos si es delito penal en todos los estados, porque debe ser delito penal, sancionable.
Y segundo, una campaña, vamos a hacer una campaña, no relacionado con la presidenta, sino con todas las mujeres mexicanas. Tiene que haber respeto por la mujer, en todos los sentidos, y el acoso es un delito. Entonces, eso es lo que quería plantearles. Y por otro lado también, y lo tengo que decir, también el uso de la imagen, que también es delito. La verdad. Y aprovecho para decir, porque hay cosas que tienen límite, y particularmente las fotos que aparecen en el periódico Reforma, me parecen un asunto de revictimización, ya más allá de los asuntos políticos, de que no estemos de acuerdo, de que se han vuelto un periódico de la derecha, sin noticias, sino pura propaganda. Más allá de eso, el poner la fotografía, eso ya rebasa todos los límites. Es un asunto de calidad humana. Está fuera de toda ética, toda moralidad. Pero además, si uno lo cataloga, puede entrar incluso la ley Olimpia ahí, o la revictimización. Lo tenemos que decir. No, yo personalmente no voy a hacer nada contra el periódico, pero hay límites para todo. Entonces hay que decirlo, denunciarlo, y sí estaría esperando yo al menos una disculpa del periódico a mi persona, porque no es solo a mi persona, es un asunto de lo que vivimos las mujeres en nuestro país. Entonces no puede pasar como algo menor. Y no, repito, no es un asunto de ser la presidenta, aunque si eso le pasa a la presidenta caminando por la calle, pues que no le pasa a otras jóvenes, mujeres. Entonces no podemos dejarlo pasar como si hubiera sido cualquier cosa. Entonces sí presenté la denuncia, es una querella que mando por escrito a la fiscal de Justicia de la Ciudad de México, y ya veré con ella, pues también sin privilegios, poder pues firmarla ya ante el Ministerio Público, porque no podemos dejarlo pasar. Es un tema de dignidad de las mujeres y de reconocimiento de nuestros derechos. Publicamos una cartilla de derechos de las mujeres y tiene que ver con eso. Y es un asunto de defensa de todas las mujeres mexicanas, y particularmente de las jóvenes, que muchas veces viven esto en las calles de la Ciudad de México y de otras ciudades y otros lugares de nuestro país. Entonces lo quería compartir con ustedes. Sobre mi seguridad, porque también se mencionó eso, nosotros no vamos a cambiar la manera en que somos. Nosotros no podemos estar lejos de la gente. Eso sería negar de dónde venimos y cómo somos. Eso, y hasta ahora nuestros compañeros de ayudantía nos van a seguir apoyando, pero tenemos que estar cerca de la gente. Eso, aislarse, estar en una camioneta todo el día, no tenemos ningún riesgo conocido. Si hay algún riesgo, obviamente no lo informa el Gabinete de Seguridad, pero no hay ningún riesgo contra nosotros. Entonces vamos a seguir pues como hemos venido hasta ahora. Eso es muy importante. Bueno, sabía que venían todas estas preguntas, entonces me adelanté a podérselas comentar. Bueno, ahora sí vamos a ver el compañero que estaba desde hace rato, luego vamos por acá. Buen día, Presidenta. Jonathan Lozada, en la red Máxima FM. Pues primero condenamos también desde nuestra posición de medio de comunicación y ciudadanos en
en libertad, en el marco de nuestras libertades y del respeto, las publicaciones del periódico Reforma, definitivamente condenable, y queremos desde nuestra posición también hacer un llamado a que este tipo de cosas no sucedan en nuestro país por el avance al respeto, a la integridad, a la igualdad de la mujer y de las instituciones y de la figura presidencial. Quiero empezar por ahí, Presidenta. En ese mismo contexto también, en esta revisión que usted ha planteado de si es un delito en los estados este acoso, si está catalogado como delito penal, ¿se puede hacer además de la revisión, una promoción para que pueda ser considerado como tal, como de un delito penal? Sí, le pedí a Citlali que revisara en dónde es delito penal. Ella va a hacer esta revisión y también la campaña, porque es importante que visibilicemos algo que vivimos muchas mujeres a lo largo de nuestra vida y que no debe ocurrir. Este es a todos, no solo a las mujeres, es a los hombres, a las mujeres, es decir, hay cosas que no están bien. Cuando estuve en la alcaldía Tlalpan, después lo hicimos algo en la jefatura de gobierno, hice una campaña con las jóvenes, con los jóvenes, porque es las y los jóvenes, en las preparatorias, que se llamaban No es costumbre, es violencia. Para muchas actitudes, comportamientos que parece que son costumbre, que en realidad pues son violencia contra la mujer. Entonces, más allá si es esta frase o no la que se usa, sí es importante que se haga una campaña a nivel nacional y que participen todos los estados, que nos juntamos en esto que más allá de lo político pues es la defensa de la integridad de las mujeres mexicanas. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Muchas preguntas, pero antes que nada, solidaridad y fraterna. Gracias. Estuvimos revisando después de la detención de Uriel N. las estadísticas del INEGI, el último estudio del 2022, y en el aspecto de acoso callejero, solo el 46.5% de las mujeres denuncian haber padecido o haber sufrido acoso callejero. Evidentemente son muchísimos más, pero naturalmente muchas no se sienten cómodas o seguras de denunciar. El día de ayer, con lo ocurrido a la agresión a su persona, pasa algo que desgraciadamente es sistemático. Aún documentada la agresión, no creer, a pesar de que existe video, de que existe material audiovisual, a pesar de que se puede ver claramente, se decide no creer. Si eso pasa, como usted lo mencionaba con la Presidenta de México, ¿dónde quedan las mujeres que van con solo su testimonio en el abuso o en el acoso en el metro, en las calles de la Ciudad de México, llegan al Ministerio Público y no proceden esas denuncias, Presidenta? Tienes razón. Por eso le pedí a Citlali que revisemos todo lo que tiene que ver con la legislación relacionada con el acoso. Yo ayer envié una carta, estoy viendo cómo puedo ir a un Ministerio Público pues a firmar. Pero cuando te ocurre eso en la calle como mujer, ¿qué pasa? Tienes que ir al Ministerio Público a presentar tu denuncia. Entonces ya es pues todo el día, ¿verdad? Y después está que ocurre que los ministerios públicos dicen cuál es tu prueba, o incluso revictimizan. ¿Y por qué te pusiste ahí? ¿Y por qué te vestiste de esta manera? Que es terrible. Se ha avanzado porque esto se ha hecho visible desde hace mucho tiempo por las mujeres y muchos movimientos de mujeres en el país. Y gobernantes que hemos buscado facilitar estas denuncias a las mujeres, pero sigue siendo un problema. Entonces, sí necesitamos discutir, y no solo la iniciativa de la Presidencia, que sí la vamos a enviar, o a colectivizar con todos los gobernadores, porque es un delito, repito, del fuero común, no es un delito federal, pero sí tenemos primero que visibilizar y decir eso no, un no claro y contundente. El espacio personal de las mujeres no debe ser vulnerado. Eso no. Además ocurre en nuestro país.
Y segundo, cómo lo atendemos, desde campañas, desde las escuelas, porque tiene que ver también con una educación a los hombres, no solamente la denuncia penal o pública. Y también cómo presentas tu denuncia, para que no tenga ese problema de que a la hora de que denuncias, pues no te hacen caso o pierdes todo el día, y entonces las mujeres decidimos, pues mejor no presentamos la denuncia. Evidentemente, como presidenta, pues tengo ciertas facilidades para hacerlo, pero no quiero que sea un privilegio de la presidenta. Creo que entre todos tenemos que garantizar que este sea un derecho de todas las mujeres mexicanas, el que no sea vulnerado su espacio, su cuerpo, pero además que tengamos la facilidad de denunciarlo. Y una campaña para que se diga esto no es correcto, no está bien, además de que es un delito. Entonces, sí, a partir de lo que ocurrió ayer, claro que hay una campaña que ya tiene la propia Secretaría de las Mujeres y que han desarrollado muchas secretarías y muchos gobiernos estatales, pero tenemos que poner el punto, porque había, y lo pensé también como mujer, presento la denuncia, no presento la denuncia. Después dije, tengo que presentarla, no es opción no presentarla. Pues si no la presento yo, presidenta, que públicamente se está haciendo uso de una imagen y que todo el mundo se dio cuenta de un acoso, además de que lo viví como presidenta, si no lo presento yo, ¿qué mensaje estoy dando a todas las mujeres y a todos los hombres? Entonces, no, hay que presentar la denuncia. Ya se detuvo a este individuo que además resulta que estaba alcoholizado y estaba acosando a otras mujeres en la calle, ahí por donde pasamos. Entonces sí tenemos que llamar la atención y tiene que ser reconocido. Y además también hay que decirlo, porque el uso de la imagen, déjense ustedes que sea la presidenta, soy una mujer, por principio. ¿Quién sube la imagen con qué sentido? También, porque ahí hay muchos delitos que pueden tipificarse, más allá de que lo vaya a denunciar o no. Pero esto viven muchas jóvenes en nuestro país. Y repito, yo lo viví, yo a los 12 años, como lo digo en mi libro, yo nací en una familia de clase media, pero en la primaria me llevaban a la escuela mis papás en su carrito con varios niños que vivíamos juntos. Pero a partir de la secundaria yo usé el transporte público. A los 12 años pues empecé a usar el transporte público y viví como niña, porque a los 12 años pues eres una niña, acoso en el transporte, como lo viven muchas mujeres. Y hoy como presidenta pues tengo una responsabilidad. Dije llegamos todas, y llegar todas no solo tiene que ver con que lleguemos a los espacios de toma de decisión, sino con que visibilicemos y entre todos acabemos con el acoso o lo minimicemos al máximo y todos lo señalemos. Porque el llegar todas quiere decir que no estamos de acuerdo con eso y que entre todas tenemos que atenderlo. Sé que aún espera información oficial de los estados en donde esta agresión está tipificado como delito. Sin embargo, a esperar el resultado, haría un llamado expreso a las y los gobernadores y a los congresos locales para que se tipifique. Incluso muchas gobernadoras ayer me buscaron, ya no. Ayer estuvimos con mucho trabajo, pero muchas gobernadoras me hablaron, diputadas, senadoras y otras amigas, compañeras, familiares, indignados por la situación que se publicó ayer en las redes, que viví y que se publicaron en las redes. Entonces, estoy segura que nos están escuchando todos los gobernadores y gobernadoras y que sí es fundamental que hagamos una revisión. Permítame insistir en el tema de su seguridad, porque no es solamente su seguridad personal, también es un asunto de Estado. Entiendo el tema de la cercanía con la gente, con el pueblo de México. Sin embargo, ¿estaría descartando reforzar su seguridad para que un incidente de este estilo no vuelva a ocurrir? No pienso reforzar la seguridad. La decisión, por ejemplo, ayer de caminar a la SEP,
La he tomado en los estados también. Ahora, si el gabinete de seguridad, el secretario, el Sistema Nacional de Seguridad me dicen, oiga, hay una alerta contra usted, bueno, pues entonces hay que ver si refuerzas en algún lugar donde pudiera haber una alerta. Hasta ahora no hay ninguna alerta en contra mía, nada. Entonces, mientras eso no ocurra, pues nosotros seguimos caminando cerca de la gente, porque lo otro sería aislarse, y la gente nos cuida también. Presidenta, en este espacio se ha dicho que lo que no se nombra no existe, y sería una irresponsabilidad no nombrar con todas sus letras que hubieron varios actos de mezquindad, muchos cretinos, que después de lo ocurrido se empezó a elaborar una campaña paralela, otra forma de revictimización, asegurando que lo que ocurrió fue un escenario creado para elaborar una cortina de humo. Desgraciadamente, muy tristemente, muchas de estas versiones fueron impulsadas por personas que hoy ocupan un escaño, que hoy ocupan una curul, en el caso de la priista Claudia Anaya, en la que ella asegura que usted buscó eso. Es otra forma de revictimización, señora presidenta. Al final, si esto viene, como viene diciendo usted, también de los medios de comunicación y la condena, pues también de la clase política. O sea, no habla bien de un ambiente democrático en los partidos, en la clase política, asegurar que este tipo de cosas queden en la banalidad. Pues suena así como cuando llega una mujer a un ministerio público y le dicen, ¿por qué ibas de vestido corto? Porque se lo buscó la presidenta por andar caminando. Háganme favor. ¿Cómo? Además de una mujer. Entonces, es un tema de fondo para las mujeres mexicanas y para toda la sociedad, no solo para las mujeres, porque aquí somos todos los que tenemos que hacer una reflexión de esto. Entonces sí, tuvo ahí la tendencia de montaje. Imagínense nada más, ¿no? Ni vale la pena mencionarlo, la verdad. Pero sí mencionar cómo fue que ocurrió, ¿no? esta circunstancia. Y es importante que hagamos no solo la reflexión, sino la acción. Que esto que viví nos ayude a toda la sociedad a visualizar esta situación que viven las mujeres mexicanas, que vivimos las mujeres mexicanas y que no debe ocurrir y que además es un delito. Entonces, y me corresponde, así como me corresponde dirigir los destinos de la nación por voluntad del pueblo de México, también cuando dije llegamos todas, tiene que ver también con esto, de que en efecto las niñas se sientan seguras y libres en nuestro país. Permítame cambiar de tema, presidenta. El día de ayer, en el Congreso, concretamente en la Cámara de Diputados, más allá del show de la oposición y de los posicionamientos rupestres, llamó poderosamente la atención un simbolismo, y es que durante la intervención del grupo parlamentario del PRI, por cierto, en tribuna, el parlamentario, se trata del plurinominal Porril y pusilánime Carlos Mancilla, uno de los que cometió delitos en la casa de Jicotencatl hace unos meses en contra de la mesa directiva, se le vio al grupo parlamentario del PRI justamente con una de las banderas de One Piece que buscan hacer esta convocatoria el 15 de noviembre a través de una confusión con un movimiento derivado en Nepal. Y para contextualizar lo grave y lo delicado, justamente en Nepal sí se dan protestas, pero también se llevan a cabo asesinatos a la clase política en la casa de gobierno. Se espera reproducir algo de ese estilo este próximo 15 de noviembre. Supuesta y presuntamente se habían presentado como un movimiento partidista, sin embargo ya aparece hoy bajo las láminas del Partido Revolucionario Institucional. Si le merece algún comentario, presidenta. Pues sí, ¿no? Fíjense, esta movilización que aparece en las redes llama la atención, voy a ponerlo así, llama la atención que está lleno de inteligencia artificial, cuentas que no tienen identidad, particularmente en TikTok,
y pura inteligencia artificial de manifestaciones. Hay algunas personas visibles, pero ahora pues quienes se hacen visibles pues es justamente el PRI, algunos del PAN, algunos de otros partidos, o personas o cuentas que están muy identificadas con la derecha mexicana y que están convocando, que tampoco tienen identidad. Identidad me refiero a que tienes una red social, pues pones tu fotografía, tu nombre, o pones algún otro nombre, pero sabe las personas quiénes eran. Ahí eso se vale pues en las redes sociales. El tema es que llama mucho la atención que la convocatoria a esta manifestación de, ¿cómo se llama? Generación Z. Sí. Que por cierto, cantidad de cuentas no identificadas con pura inteligencia artificial, puros imágenes, videos que están construidos en inteligencia artificial, que hoy es muy fácil, ¿no?, hacerlo, con pues distintos aplicaciones, o no sé cómo se dice, programación de inteligencia artificial que es muy accesible poder hacer todos estos videos, ¿no? Entonces eso llama la atención, pero lo que más llama la atención es que el PRI se suba, digo, para documentar a todos, ¿no?, con esta imagen a la tribuna. Por cierto, bastante, no tiene mucho que ver con la edad, ¿verdad?, de quien se subió con la imagen a la tribuna. Entonces sí, para que, pues, es muy importante el derecho a la información. Y si las redes sociales son muy buenas en muchos sentidos, también hay, a todos los que las usamos, es muy importante pues que indaguemos un poco más a la hora de ver una imagen, más ahora que todas las redes sociales ya tienen esto que en inglés le llaman el scroll, ¿no?, que es esta forma de que vas pasando muy rápido las imágenes. Si antes te detenías 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos a ver un video, ahora se han reducido los tiempos a 5 segundos. Y a través de esos 5 segundos que te detienes en una imagen, se hace un algoritmo para que ya todo lo que te salga tenga que ver con esos 5 segundos que te detuviste en esa imagen, y ya lo usan prácticamente todas las plataformas de redes sociales. Entonces, a los jóvenes en particular, a las jóvenes, pero a todos, que seamos muy cuidadosos de analizar lo que vemos en las redes, qué es información, qué es propaganda y qué es también el uso manipulador también, pues, de un movimiento que hubo en otro país para poder supuestamente generar un movimiento en México. Entonces, es muy importante que todos los que usamos las redes sociales tengamos eso muy en cuenta, que seamos siempre reflexivos, porque la red social te genera una imagen y se queda, ¿no? Hay que ver la imagen y hay que reflexionar sobre ella, y estas horas y horas que se pueden pasar los jóvenes moviendo las imágenes de las redes sociales, pues que haya reflexión y crítica sobre ello, que no sea solamente una vista y nada más. Que, por cierto, nada más para abonar, el líder de Generación Z, porque la cuenta que actualmente se ve en Twitter no es nueva, en realidad estaba desactivada desde 2024 y era uno de los apéndices digitales de la campaña de Xóchitl Gálvez. El líder original de los servidores de Generación Z se ha deslindado totalmente y de hecho denuncia la usurpación del nombre y de las cuentas, y que ha sido pues cooptado por la ultraderecha. Eso es lo que ha mencionado el líder original de ese movimiento. Muy interesante. Sí. Aprovechando ya que habla de temas digitales, usted mencionaba el lunes que iba a presentar una investigación sobre las cuentas digitales. En Reporteros MX nos adelantamos el mismo día y pues la coincidencia, el mayor patrón es que la mayoría de las cuentas nodos pertenecen o están vinculadas a la agencia digital Atlas Network. Atlas Network es una agencia digital de derecha que se dedica a empantanar, ensuciar, dilapidar el debate público de redes sociales. Han trabajado en otros momentos en países como Argentina con Javier Milei, trabajan en bots allá en España. Y dato importantísimo a destacar es que el director regional de Atlas Network es León Salinas, primo
presidente Ricardo Salinas Pliego. Entonces, preguntarle sobre la contaminación de redes sociales, si el gobierno va a permanecer con la misma política de siempre o va a haber regulación. ¿Qué opina? Es muy difícil regular. Se puede discutir y abrir el debate, pero es complejo la regulación. De todas maneras, creo que hay una parte de ética relacionada con la inteligencia artificial que es muy importante y que está siendo regulada ya en muchísimos países del mundo, que es importante discutir. Pero ahora en el detector de mentiras está dedicado justamente a toda esta campaña que se vivió y el análisis de estas redes. Pero es muy importante lo que mencionas, porque esta organización en efecto es una organización de ultraderecha que no solamente actúa en México, sino en muchos países, particularmente de América Latina, y lo hace no con un debate público relacionado con posiciones ideológicas o políticas, sino a través de la manipulación de imágenes y del pago con mucho dinero de todos estos que les llaman bots, robots, que en realidad no son números de cuenta relacionados con una persona, sino son múltiples cuentas que por dinero están publicando lo que se ponen de acuerdo para poder levantar tendencias y que sea pues una manipulación. También muchas de las cuentas estuvieron relacionadas con narcogobierno en su época y todo aquello de narcopresidente que vivió el presidente López Obrador, porque parece como que de la nada hubo orgánicamente mucha gente usó las redes para manifestarse, y sí hay una parte de ello, pero resulta que es bastante menor, y lo que hacen con esto es, además de publicar y generar tendencias, pues impulsar que otros crean esto que son mentiras para poderse vincular. Entonces sí es una forma de actuación que además viene del extranjero. Para finalizar, Presidenta, el día de ayer ganó en Nueva York el alcalde electo, Zoran Mamdani. Es el primer alcalde inmigrante de Nueva York, moreno. Y en campaña, él señalaba en algún momento que le admiraba a usted. Es un momento bastante particular en los Estados Unidos con esta victoria de este alcalde, y debido a esa admiración o a ese vínculo que tiene él de usted en redes sociales, preguntarle si el gobierno mexicano, si usted o su gobierno estaría interesado en reforzar los vínculos con la ciudad de Nueva York, además de los temas económicos, principalmente porque hay una comunidad muy importante de mexicanos allá en la ciudad de Nueva York, y desde luego si tiene alguna opinión al respecto. Pues muy interesante lo que ocurrió ayer para el análisis de todos. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de la política estadounidense y de todos los países del mundo. Siempre hemos definido que son los pueblos del mundo quienes deben definir quiénes los gobiernan, en cada país, en cada ciudad, en cada región, en cada estado. Pero interesante lo que ocurrió en Nueva York. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Vamos para acá luego. Gracias, Presidenta. Finalmente, ayer se presentó otro episodio de empoderamiento de mujeres, en específico de una mujer mexicana. La concursante Miss Universo 2025 sufrió también una agresión por parte de un directivo, un organizador de este concurso internacional. La mexicana decide alzar la voz y también presenciamos un nivel de sororidad de mujeres de otros países que se quisieron levantar con ella. Finalmente, el directivo hace una nueva presión machista, me parece, al decir que si alguna de ellas sale, se termina para ellas el concurso. ¿Qué opinión le merece esta actitud de la concursante mexicana Fátima Bosch? ¿Qué opina, Presidenta? Ayer también se presentaba este tema junto a… Pues mi reconocimiento, porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice no estoy de acuerdo. Y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz. Yo digo luego en los eventos públicos que, fíjense la frase, o sea,
Esto que nos decían a las mujeres, ¿no? Calladita te ves más bonita. Bueno, no sé si a alguien se lo dijeron aquí de las compañeras que están, pero a mí sí me lo dijeron. Afortunadamente no mi familia, pero sí llegaron a decírmelo. ¿Cómo que calladita te ves más bonita? Entonces, eso no. Y en los eventos públicos, digo, las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos. Porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos. Entonces, mi reconocimiento a esta joven. Tabasqueña. Tabasqueña, sí. Gracias, presidenta. ¿Cómo se llama ella? Fátima, mi reconocimiento a Fátima Bosch. Vamos con el detector de mentiras. Con su permiso, presidenta, buenos días a todas y todos. Como hemos visto en otras tragedias y con una virulencia incrementada por la acción coordinada en redes sociales, políticos de oposición, comentócratas y medios de información utilizaron el homicidio del alcalde Carlos Manso para atacar al gobierno federal y a la Estrategia Nacional de Seguridad. Quienes se dedican a difundir falsedades promovieron una campaña coordinada sin precedentes en redes sociales con el uso de bots desde el extranjero, medios de comunicación y prensa. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. El asesinato del alcalde Carlos Manso fue usado por la derecha y la oposición para golpear al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Después de conocerse el crimen contra Carlos Manso, inició una campaña digital y mediática para usar la tragedia con fines políticos, con el uso de bots y una red internacional para magnificar los mensajes, responsabilizando al gobierno de México del asesinato. Las tres principales mentiras ampliamente difundidas fueron las siguientes. 1. El gobierno federal abandonó al alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Carlos Manso no fue asesinado. El gobierno dejó que lo asesinaran. El alcalde de Uruapan pidió una y otra vez que le mandara más apoyo. El gobierno no quiso escucharlo. El gobierno lo abandonó. Pidió ayuda una y otra vez y lo ignoraron. Señaló que el caso pone en evidencia la ausencia de Estado y el abandono de las autoridades. Un agravante del asesinato de este valiente presidente municipal, Carlos Manso, es que el gobierno federal lo dejó solo contra los criminales que lo querían muerto. Manso había solicitado apoyo para fortalecer a la policía municipal, para erradicar extorsión, para no darle espacios a los grupos criminales. Solicitud que no fue atendida y le costó la vida. ¡Mentira! El 3 de noviembre se informó que Uruapan cuenta con una compañía permanente de la Guardia Nacional y personal de infantería del Ejército que se encontraban en coordinación constante con el alcalde Manso. 2. El gobierno de México mandó a matar a Carlos Manso. Esto no es un hecho aislado. A Carlos Manso lo asesinaron los de Morena por una razón. Porque lo dejaron solo. Porque lo abandonaron. Yo acuso del asesinato a Carlos Manso a dos asesinos, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Fue un crimen de Estado, de un Estado sordo y ciego a los gritos de auxilio, de un Estado arrogante y antipático, lejano y soberbio, corrupto y por lo tanto cómplice. ¡Mentira! El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que las principales líneas de investigación del homicidio de Carlos Manso están relacionadas con el crimen organizado. La Fiscalía General del Estado va a continuar agotando todas las herramientas de investigación pertinentes para el esclarecimiento de este hecho, en lo que se advierte la participación, por supuesto, del crimen organizado. 3. México es un estado fallido. Este es un estado fallido. Aquí no hay gobierno. El gobierno no existe. No tienen ningún resultado, no hay ninguna estrategia, no hay ningún elemento que nos permita ver que a México le va a ir bien. El asesinato de Carlos Manso puede prender la mecha que todos estamos esperando para reaccionar en contra de un gobierno demagogo, populista, antidemocrático, antirrepublicano como es el de la Cuarta Transformación. ¡Mentira! La Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México logró la disminución del 32% en el promedio diario de homicidios dolosos y la detención de 34.690 personas por delitos de alto impacto.
Estas falsedades se difundieron y amplificaron también en una campaña coordinada de desinformación en la red social X, con el uso de bots en México y en el extranjero. No hay precedente de una campaña similar. En los primeros 3 días hubo más de 1.8 millones de menciones y más de 694 millones de reproducciones en X, Instagram, Facebook y TikTok, además de 2.7 millones de posteos en todas las redes, de las cuales más del 98% fueron en X, pero solo el 6% son tweets originales y el resto retweets, amplificado por un 50.43% de bots. El 76% de las cuentas totales que participaron en la campaña coinciden con las que impulsaron las narcoetiquetas del año pasado. Llama la atención que 49% de las cuentas que participaron en la campaña, la mitad son cuentas extranjeras provenientes de Colombia, España, Estados Unidos y Argentina, muchas de ellas promovidas por la red Atlas Network, una organización internacional de derecha ligada al empresario Ricardo Salinas Pliego. Las principales cuentas ligadas con esta campaña son @JJ Díaz Machuca, @Lili Telles, @libro_negro, @Artur013, @Héctor Rosete, @LauraMex, @M López San Martín y @Javier_Alatorre. La campaña repitió mensajes culpando al gobierno y a la presidenta del ataque al alcalde, y además promovieron las manifestaciones violentas con llamadas a movilizarse en todo el país. Esos mensajes fueron amplificados por miles de retweets por minuto y también fueron difundidos por medios de comunicación y periodistas, según el estudio elaborado por el experto Carlos Augusto Jiménez. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Buen día. ¿Leo?